A lo largo de las décadas, el fútbol ha sido parte de la vida de muchos fanáticos fieles a los que han seguido a su equipo favorito y desde esos tiempos han marcado historias, hitos en los estadios. Los fanáticos, quienes son parte fundamental de estas historias del fútbol, han vivido increíbles experiencias, a lo que algunos llaman la hinchada. Pues la hinchada son aquellos fanáticos muy pero muy fieles a sus equipos, aquellos que están dispuestos a comprar boletos ilegalmente y que están dispuestos a entrar de una manera o de otra, ya sea porque está muy abarrotado y porque realmente de plano están dispuestos incluso a arriesgar sus vidas sabiendo el total de lleno que puede estar en una entrada a un estadio. En esta ocasión hablaremos del lado más oscuro de este deporte, en la que los fanáticos van más allá de lo que realmente se puede uno imaginar como espectador, pues estas son 5 tragedias ocurridas en estadios de fútbol. La historia del maracanazo que provocó suicidios en masa en Brasil. El mítico estadio de Maracaná fue sede de una de las catástrofes deportivas más importantes del siglo pasado, con la final del Mundial de 1950. La cuarta edición de las Copas del Mundo, el Mundial Brasil 1950, trajo consigo dolor, tragedia y tristeza que se alargaron a lo largo de los años hasta la muerte de uno de sus protagonistas, el guardameta Moacir Barbosa, quien falleciera a los 79 años de edad en el año 2000, así como una serie de suicidios colectivos de acuerdo a diversos archivos históricos de la prensa. Fue en el segundo tiempo del partido de instancias finales que Juan Schiaffino y Alcides Guiguía silenciaron a cerca de 200.000 personas que asistieron al Estadio Maracaná, la catedral del fútbol mundial en el país de mayor fanatismo hacia el fútbol y del que para algunos aficionados Moacir Barbosa fue el culpable de un hecho que se magnificó. La tristeza, incredulidad, frustración y decepción no solo pegó en los ánimos de quienes formaron parte de aquella selección brasileña que fue dirigida por Flavio Costa. Hacen falta más adjetivos para tratar de entender cómo varios fanáticos decidieron suicidarse ante la tragedia deportiva. Algunas crónicas y reportes de aquel denominado maracanazo asociado a la tragedia dentro del fútbol mundial con Brasil como protagonista señalaron la muerte de 20 seguidores de Brasil, otros marcan que fueron 70 los suicidios, mientras que algunos más con redacción sensacionalista decretan que fueron cientos. Sin conocer una cifra exacta y verídica hasta el momento sobre los suicidios colectivos que hayan estado relacionados con la derrota de Brasil ante Uruguay en el Maracaná en el partido que definiría el campeón mundial, lo cierto es que aquel 2-1 también fue una sentencia de muerte en vida para Moacir Barbosa. La historia de Ibrox Park o Ibrox Stadium, resultado en el recorrido de una reconstrucción permanente desde la tragedia fundacional de 1902, el primer gran desastre de un estadio de fútbol con 25 muertos hasta el aparente fin del estigma en 1971, fueron 93 los muertos que cayeron en nombre de su pasión por el fútbol y sobre todo por el Glasgow Rangers, uno de los gigantes del fútbol de Escocia, junto a su archirrival el Celtics, dueños del impresionante clásico conocido como The Old Firm. El 5 de abril de 1902, durante un encuentro entre los seleccionados de Escocia e Inglaterra, la tribuna West Oeste, que había sido recientemente construida, se derrumbó. El motivo: se dañaron los cimientos a secuencias de las fuertes lluvias del día previo.
Aconteció a los 6 minutos del segundo tiempo, cientos de hinchas cayeron desde 12 metros al piso, murieron 25 y otros 527 heridos, consiguieron ser retirados de entre los escombros, según se relata en el libro The Fatalities of the Ebrows. La tribuna estaba construida en madera y la sostenía un armazón de hierro, como casi todos los escenarios deportivos de ese tiempo. Tras el incidente fueron prohibidas ese tipo de construcciones en el Reino Unido y se obligó a construir en terraplenes. Se le conoce como la tragedia de Hillsborough al suceso ocurrido el sábado 15 de abril de 1989 en el estadio de Hillsborough, en Sheffield, Inglaterra, Reino Unido, en el que fallecieron 97 personas aplastadas contra las vallas del estadio a causa de una avalancha humana. La tragedia de Hillsborough tuvo un gran impacto en Inglaterra y en todo el mundo, suponiendo un momento de gran tristeza y conmoción para los aficionados del fútbol. La tragedia de Hillsborough es considerada uno de los peores desastres deportivos en la historia del fútbol. El 15 de abril de 1989, un partido de semifinales de la FA Cup entre el Liverpool y el Nottingham Forest se convirtió en una tragedia cuando 96 personas murieron y cientos resultaron heridas en una avalancha en el estadio Hillsborough en Sheffield, Inglaterra. El estadio de Hillsborough fue construido en 1899 y era el hogar del club de fútbol Sheffield Wednesday. El estadio fue renovado en la década de los 60, pero en la década de 1980 se había quedado obsoleto y no cumplía con los requisitos de seguridad modernos. A pesar de esto, la Asociación de Fútbol FA permitió que se jugara allí el partido de semifinales de la FA Cup entre el Liverpool y el Nottingham Forest. El día del partido, miles de aficionados llegaron al estadio para ver el partido. Muchos de ellos eran aficionados de Liverpool, que tenían una gran base de hinchas en toda Inglaterra. La mayoría de los aficionados del Liverpool llegaron al estadio en autobuses, pero también habían muchos que llegaron en tren o en coche. A medida que se acercaba la hora del partido, la multitud comenzó a acumularse en las afueras del estadio. La entrada al estadio se realizó a través de 2 túneles y todos comenzaron a amontonarse en el túnel principal. Cuando se abrieron las puertas para permitir la entrada al estadio, una gran cantidad de personas comenzó a correr hacia el túnel, lo que provocó una avalancha humana. Todo ello resultó en la muerte de 96 personas y dejó a cientos de personas heridas. Muchos de los fallecidos eran jóvenes, incluyendo niños y adolescentes. La mayoría de las víctimas murieron por asfixia o aplastamiento, ya que la multitud se amontonó en el túnel principal del estadio. El 5 de marzo del 2022, aficionados del Querétaro golpearon salvajemente a un grupo de fanáticos del Atlas en la tribuna del Estadio Corregidora en un partido de la jornada 9 del Clausura 2022, con un saldo de más de 20 lesionados graves. Afortunadamente, ningún muerto y una serie de sanciones múltiples para la directiva de los Gallos Blancos. La Liga Mexicana advirtió que se harían cambios ejemplares en la seguridad de todos los estadios donde se practique fútbol profesional en México. A un año de estos hechos, considerado uno de los más graves en el fútbol mexicano, hay cambios notorios para prevenir que este tipo de hechos reprobables se repitan. Las acciones de la Comisión Disciplinaria de la Femex Foot durante el enfrentamiento en la tribuna sur poniente, gran parte de la afición se vio obligada a saltar a la fosa que rodeaba la cancha, buscando con ello protegerse de la confrontación. Aproximadamente al minuto 60 del partido, elementos de protección civil decidieron abrir las puertas de los accesos que dan a la cancha para que el resto del público se resguardara en la misma. Pese a que era un juego considerado de alto riesgo por una rivalidad regional,
La directiva fue señalada por no contar con personal de seguridad suficiente y bien capacitado para evitar una pelea de estas dimensiones. Se advierte que diversos aficionados que se encontraban tirados en el suelo, totalmente inconscientes, seguían recibiendo golpes, patadas en la cabeza y cuerpo con diferentes tipos de objetos. Incluso fueron despojados de su ropa, demostrando con ello el nivel de salvajismo con el que se agredieron, informó la comisión disciplinaria. Luego de su investigación, la comisión disciplinaria presentó un reporte detallado de lo ocurrido el día 7 de marzo y concluyó que encontró actos de brutalidad nunca vistos que pusieron en riesgo la integridad de los aficionados, incluidos menores de edad, mientras que FIFA y CONCACAF expresaron su preocupación por los hechos lamentables que calificaron como actos de vandalismo y violencia. Estampida en el estadio Cuscatlán deja varios muertos en un partido entre Alianza Fútbol Club y FAS en El Salvador. Estos son algunos testimonios que fueron contados y lamentablemente fueron testigos de lo ocurrido en ese fatídico día. ¿Su nombre es, señor? Sandra, por favor, explíquenos qué fue lo que sucedió. Antes de las 7 de la noche los policías cerraron las puertas. No nos han dejado entrar y habíamos un gran número de aficionados adentro que habíamos pagado nuestras entradas. Entonces, ellos quieren afición, aquí estábamos. Entonces nosotros respondimos, nos cerraron las puertas, había niños, gente de la tercera edad. O sea, nos tocó botar el portón literalmente para agarrar aire, porque habíamos un montón de gente aglomerada ya que nos estábamos ahogando. Entonces, a mí me tocó levantar una señora que la estaban aplastando y esa señora se me ha quedado en la cancha. Yo tenía abrazada a su hija, que está la señora muerta. No sé si ya la sacaron. Pedimos a las socorristas ambulancia. Hasta ahorita vienen las ambulancias. Le pedimos que pararan el partido. Le valió a los policías que estaban en la valla. ¿Todo esto sucedió en qué momento? ¿Ya había iniciado el partido? Sí, es que el partido ya había iniciado. ¿Fue en el pitazo inicial cuando sucedió? No, ya habían pasado como 3 minutos cuando nosotros entramos, pero entramos prácticamente, o sea, botando el portón. No es que nosotros esperamos a que ellos... ¿Con quién vino usted al estadio? Yo vengo con 20 personas, y si usted me pregunta dónde están, no están. A mi amiga, porque le acabo de hablar porque ella estaba en otra localidad, pero yo no sé dónde están ellos y no me contactan tampoco. Bueno, Entonces hacerle un llamado, que se organicen bien. O sea, estaban renegando que no tenían afición, que la afición no respondía. Ese día estábamos aquí, habíamos mucho, había mucha gente con sus hijos y es bien penoso de que los niños ahogándose allá. O sea, hay que pongan cartas en el asunto y los policías que los organicen bien, porque no es justo. Hay gente muerta allá adentro, gente que no la... Dieron entradas falsas cuando ya habían terminado de vender las entradas. Preguntá, busca gente, hay gente que tiene entradas moradas al mismo precio. Ellos han provocado esto, la directiva. La directiva. Esas muertes son culpa de la directiva, de la alianza. Que quede claro. Diversos medios salvadoreños reportan que este sábado 20 de mayo del 2023 ha ocurrido una estampida en un sector del estadio Cuscatlán mientras se jugaba un partido de cuartos de final de la Liga Nacional de Fútbol entre Alianza y el FAS. La Policía Nacional Civil de El Salvador en su última actualización reporta que el número de fallecidos tras la estampida en el estadio Cuscatlán ascendía a 9. Lamentablemente se confirmaron 12 decesos. Este incidente ha provocado que varias decenas de aficionados resultaran heridos y con problemas de asfixia, lo que llevó a la suspensión del juego debido a la necesidad del ingreso de cuerpos de socorro, según el reporte de los medios locales.
Por ahora se está a la espera de la versión oficial de lo ocurrido en el Estadio Cuscatlán mientras se jugaba el partido entre Alianza y el FAS. Únicamente habían 2 puertas abiertas. Según la información preliminar, numerosos aficionados de la Alianza intentaron ingresar al Estadio Cuscatlán sin entrada al haber comprado una falsa, derribando una puerta de acceso al estadio y provocando la mortal estampida. Únicamente habían 2 puertas abiertas en todo el recinto deportivo. La gente que estaba afuera quería entrar a la fuerza. Todos nos cayeron encima, dijo un aficionado afectado en un testimonio. Les pedimos que se suspendiera el partido y les valió a los policías que estaban en las vallas, aseguró una testigo de lo sucedido. A pesar de los incidentes fuera del estadio, el partido entre Alianza y el FAS comenzó a jugarse con relativa normalidad, pero se tuvo que suspender en el minuto 20 cuando los hinchas invadieron el césped en busca de una escapatoria por el caos y la aglomeración que había en las gradas. Los servicios de emergencia tuvieron que usar el terreno de juego como hospital improvisado para dar los primeros auxilios a las más de 100 personas que resultaron heridas durante la estampida mientras se veían escenas dramáticas por todo el estadio. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que la policía salvadoreña sugirió a las autoridades deportivas abrir un tercer acceso, pero que no se admitió la apertura. La gran mayoría ingresa en el sector y estamos indignados porque solo se abrió un portón. Esas responsabilidades penales es lo que vamos a investigar, aseguró la Policía Nacional Civil. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya ha anunciado una investigación exhaustiva de la tragedia. Todos serán investigados, equipos, directivos, estadios, boletería, liga, federación, etc. Sean quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad, aseguró en las redes sociales el mandatario. Según registros similares de tragedias ocurridas en el Estadio Cuscatlán, una fue en el año 2004, cuando una fuerte explosión ocurrió en las graderías, dejando como saldo una persona fallecida, y otra tragedia que se registra fue en el año 2013, cuando se desencadenó fuertes explosiones por un mal manejo de pólvora en las graderías. Desde ese entonces se prohibió la entrada de pólvora a los estadios.